pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa en nuestro canal Corazón Samaritano. Mi nombre es Sebastián y yo hoy les voy a estar hablando y compartiendo sobre el manifiesto de Uriel. Verdaderamente me genera mucha alegría que podamos estar compartiendo estos conocimientos tan maravillosos, que para mí son esenciales para que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo, para que podamos desarrollar nuestras capacidades interiores. Es por eso que hoy vamos a estar hablando de Uriel, el codificador del símbolo. Y es clave y esencial poder interpretar y codificar las profecías, los conocimientos espirituales, conocimientos que son claves para que la humanidad pueda entender lo que ocurrió en aquel tiempo. Y es por eso que, dentro de las entregas anteriores estuvimos hablando de Miguel, de Gabriel y de Rafael. Miguel como ese hombre universal que conquistó la autoridad espiritual, pudo determinar claramente que existía una rebelión, que existía un engaño, que había una mentira, y con esa autoridad le corta la cabeza. Con esa misma autoridad es que el dragón, esa serpiente antigua, diablo y Satanás, pierde la batalla contra él y sus ángeles. Entonces Miguel nos entrega esa certeza y nos dice: ¿quién como Dios? Porque hay que hacernos hijos de Dios, hijos de la luz, y sacando todo tipo de creencia, dogma o cualquier tipo de filosofía o de tipo de creencia religiosa, como conectarnos a nuestra verdadera identidad de seres de luz, porque todos sentimos el cansancio de ver las injusticias. Todos en algún momento nos hemos preguntado por qué tanta maldad, por qué tanta muerte, por qué por un par de zapatillas te terminan con la vida. Entonces, todas esas preguntas son porque vienen de nuestro ser, vienen de algo que nos mueve por dentro, y es esa identidad de hombres de luz. Después hablamos sobre Gabriel, el mensajero divino, todos esos mensajes que llegaron a la tierra para que el hombre no se olvide de dónde venía. Y fue manipulado el conocimiento muchas veces, pero todo ese legado permaneció a lo largo del tiempo en distintas culturas, en distintas civilizaciones. Y podemos entender que hay un gran plan cósmico, un gran plan para esta humanidad. ¿Por qué? Porque sabemos, como se nos dijo, que el dragón fue arrojado a la tierra y se escondió de la humanidad. Y el diablo y Satanás engañan al mundo entero. Entonces hoy, con la fuerza de Uriel, vamos a poder interpretar claramente quién es ese dragón, a dónde se esconde. Tuvimos también recibiendo la fuerza de Rafael, el sanador de las almas. Pudimos entender qué importante que es el saneamiento interior, el aprender a perdonar, el aprender a reconocer los errores y poder restituir. Y de esa manera también Rafael, como el sanador de las almas, nos trae ese ungüento para las heridas. Y es a través de los conocimientos del alma, de la gran conciencia creadora que portamos cada uno de nosotros en nuestros corazones. Por eso la propuesta de nuestro canal y de nosotros es hacer un nuevo corazón. Entonces, entrando en la esencia y la fuerza de Uriel, el codificador del símbolo, nos dice que hay una batalla final en esta tierra, que todo ese plan está determinado para el final de toda esa rebelión. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, esa organización
hace guerra contra el hombre y sabe que es su última batalla. Va por el espíritu de los hombres. Y en Apocalipsis 12 se nos advirtió: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y así el dragón cae a esta tierra y va con su Armagedón y globalización contra la humanidad, contra el terrestre. Por eso es aquí donde llega la interpretación, que es el camino a la sabiduría, el poseer en sí misma la inteligencia original preexistente que traemos por dentro, esa columna vertebral que es el propósito del hombre: reconectarnos a la luz, recobrar nuestra identidad espiritual. ¿Por qué? Porque el dragón quiso quitarla. No puede. Intentó arrebatar la identidad del hombre. Porque el dragón, a través del engaño, manipula las mentes de los hombres de esta humanidad. Entonces Uriel es el código vivo en el hombre. Él codificó y cifró todo ese conocimiento en el hombre. Es el diálogo ordenado de la inteligencia que piensa en símbolos, coordinados para crecimiento espiritual. Uriel es el código vivo en el hombre. Y vamos a entender cómo fue cifrado todo ese conocimiento. Pero antes tenemos que comprender que, como dije anteriormente, el conocimiento de los 12 tronos nos devuelven el poderío que traemos por dentro. Hablando del espíritu, nosotros tenemos que comprender que poseemos nuestro espíritu y tenemos un cuerpo físico, el cual está dotado de los 5 sentidos para aprender de todo lo que nos rodea. Y también contenemos un alma, que es una porción de toda la sabiduría del universo. Es la guía para que nosotros podamos permanecer en la luz y seguir creciendo a través de las leyes universales, de las leyes eternas. Entonces, entendemos que a través del cuerpo físico, de esos 5 sentidos, guardamos memorias en forma de imágenes en nuestro espíritu. Uriel nos enseña que los hombres piensan en imágenes y ellas forman los diálogos de la razón. El símbolo se codifica desde el alma para nutrir el espíritu. Entonces es aquí donde está la mecánica, que nosotros a través del alma, de esa vocecita interior, de esa sabiduría preexistente en el hombre, podemos codificar el símbolo. Y que todo ese conocimiento, ese diálogo de todas esas imágenes va a ser mi razonamiento. Nuestro pensamiento depende de lo que nosotros hacemos con nuestros sentidos. Ahí hay una mecánica muy importante de saneamiento. Para eso está el legado de las profecías, ese mapa de navegación que está codificado en símbolos, para que en la inteligencia del hombre conectada al alma, para que nosotros conectemos nuestros espíritus al alma y empecemos a transformar nuestro pensamiento. Y que Satanás, a través de la mentira, de las filosofías, redujo todo el conocimiento de las profecías a fenómenos religiosos y de creencias de fe. Entonces perdimos el símbolo y el cifrado, que fueron enviados para que nosotros podamos abrir nuestras mentes, podamos comprender que contenemos una conciencia, un alma, que cada individuo en su corazón porta la capacidad de poder ser creadores, de poder interpretar. Uriel nos trae una batalla profunda para poder desarrollar la inteligencia, que es la certeza de mi identidad y de poder ubicarme en el tiempo que estoy en el lugar correspondiente.
Las profecías han anunciado tiempos difíciles, de guerras, de cambios geológicos, en los que también nos dice que debemos de purificar nuestros pensamientos, nuestros corazones, que debemos de arrepentirnos. Bueno, muchísimas enseñanzas que nos llevan a poder llevarlo al interno, a poder desarrollar en nosotros esa inteligencia que nos va a dar la capacidad del discernimiento. Y en ese discernimiento vamos a entender que hay un engaño y una mentira muy grande, que hay un enemigo que se ocultó de nosotros. Por eso Uriel nos trae esa batalla y que nos enseña que todo está en el pensamiento, el pulso cardíaco del espíritu. Es un corcel alimentado por nuestro sol, el de Scielho. En él y a través de la punta o ápice que se tornea en descenso hasta el hombre, que es un corcel, se forma el primer símbolo, el de la unidad del hombre con la luz y la luz con el hombre. Son inseparables. Cuando esta luz solar se convierte en un cuerno torneado, en una espiral que va y viene incesantemente entre el hombre y la luz. Así hemos nacido y existimos nosotros, los de las hermandades que somos los soles alumbrando el universo. Ahora, con este símil, interpretemos bien que nuestro pensamiento terrestre no es el del unicornio, que es el contenido en esta idea e imagen de que os hablo. Es otro habitado en la muerte. Aquí es donde viene la interpretación. Ese corcel es el hombre, que debe de perfeccionar el pensamiento en la luz y generar una conexión. Por eso se nos dijo, Dios y hombre unido en un solo eje central de poder y de sabiduría. Si ese hombre debe de perfeccionar el pensamiento, ¿cómo está el pensamiento del hombre? En el mundo, sujeto a la muerte, al estrés, a la violencia, a la guerra, en contra de la luz, en contra de la perfección. Es importante ubicarnos y volver al principio. Ese dragón que se arrojó a la tierra y que engaña al mundo entero. Apocalipsis 13 nos lo dice. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre la cabeza de ella nombres de blasfemia. Entonces entendemos que el pensamiento de la humanidad ha sido hundido en la muerte. Ha sido un pensamiento que solo mira hacia abajo. Ese pensamiento que fue implantado a lo largo de la historia. Todos conocemos la historia de Latinoamérica. Cómo llegaron en nombre de Dios, se ocultaron e hicieron guerra contra los pueblos originarios. Cuánta matanza y miseria dejaron después de esa conquista. Y cómo implantaron un pensamiento diferente, de globalización, de progreso. Cuando las culturas y las civilizaciones ancestrales tenían conocimientos del espíritu, sabían leer las señales de los tiempos, sabían interpretar las escrituras, tenían conocimientos de mensajeros que habían llegado a los territorios a entregar y compartirles información. Entonces, es aquí donde nosotros debemos de desarrollar la inteligencia para interpretar todos estos conocimientos y los legados que se nos han dejado. Esta bestia llena de blasfemias, de mentiras, de engaños. ¿Cómo está entonces la realidad en el mundo? ¿Cuántos hablan de Dios pero con sus actos lo niegan?
cuántos a través del mensaje de las políticas han llevado a la guerra a las sociedades. Y ha habido matanza, guerra, miseria, solo ha traído desolación y ruina. Entonces, el pensamiento que controla la tierra es el del sionismo y su masonería. Y que a través de la masonería se ha avanzado en distintas estrategias para poder implantar una globalización o nuevo orden mundial. Nuestros hermanos mayores, la fuerza de estos ángeles también, nos han dicho que hemos sido sordos al símbolo y que no hemos podido interpretar, como veíamos en los dos gráficos, a esa unicornio con un pensamiento espiralado conectado al sol y a esa bestia negra con un cuerno negro apuntando a la ramera, a esa Babilonia, a la Babilonia final, un pensamiento que está cimentado en esa barbarie y que ese cuerno negro está compuesto por 24 actas o protocolos de los sabios de Sión. La violencia debe ser un principio, el engaño e hipocresía una regla. No nos detengamos, si es necesario, ante la corrupción, compra de conciencias, la impostura y la traición, pues con ellas servimos a nuestra causa. Fuimos nosotros los primeros en gritar libertad, igualdad, fraternidad. Durante este tiempo, esas palabras, como gusanos roedores, devoran la prosperidad de los cristianos, derrumbando los cimientos de los estados. Cuando nosotros leemos estas actas, las interpretamos en la realidad, podemos comprender claramente por qué las naciones van de decepción en decepción, por qué hay crisis económicas en todos los países de Latinoamérica. ¿Qué buscan? Y ellos tienen un plan. Por eso está esa globalización como pensamiento infernal avanzando sobre las mentes de los hombres. Y necesitamos de la interpretación y del discernimiento para poder terminar con la mentira y el engaño. Entonces, la imagen que adora la humanidad es la que en símbolos el profeta Daniel cifró. Se identifica hoy como la final Babilonia, cuando dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Duras, en la provincia de Babilonia. Esa estatua de Nabucodonosor, y que luego posteriormente Daniel interpreta el sueño del rey identificando claramente esa estatua. Una estatua que tenía cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro y barro cocido. Y esa estatua estaba parada sobre pies de barro. Cuando desciende del cielo una piedra no cortada por mano humana y golpea los pies de la estatua y derrumba la estatua. Se cae esa estatua y se levanta un gran monte que inunda toda la tierra. Nosotros podemos llevar la visión y la interpretación a la actualidad. ¿A dónde está el pensamiento del hombre? Entonces, aplicando la interpretación, podemos entender que estos son los 4 poderes de esa gran globalización y ese plan del nuevo orden mundial de tener crucificado al hombre, de tener sometido a estos 4 poderes: la cabeza de oro, la economía; el pecho de plata, todo lo que son las religiones y las filosofías; vientre de bronce,
todo lo que tiene que ver con las políticas, y piernas de hierro y barro cocido, el militarismo. Todo sustentado en los pies de barro que son la mentira de los medios de comunicación. Y esta es la gran estrategia del dragón. Nos tienen sumergidos en un sistema de globalización o orden mundial que lo único que busca es exterminar con nuestras almas, que nosotros no escuchemos la voz interior, que no podamos conectarnos a esa inteligencia que nos permite ser creadores, vivir en paz, en amor, en armonía, en equilibrio, con un pensamiento conectado a la luz. Y así como Uriel codificó el símbolo en el alma para que nosotros podamos, a través del tiempo, del aprendizaje y del transitar, adquirir esa inteligencia que es propia de nosotros y que va a ser guiada por la conciencia, por el alma, guiada para que podamos tomar decisiones, para que podamos rectificar. Y es aquí donde el conocimiento llega no cortado por mano humana y golpea la estatua, derriba y tumba toda la mentira del dragón, y que se levanta un gran monte, se levanta una fuerza en nosotros que inunda todo el planeta. La humanidad ha estado bajo el yugo de esta falsa imagen y hemos adquirido un mal discernimiento de la verdad. Nos sometemos a esa forma de pensamiento. Nuestro discernimiento está sujeto a esa imagen. Entonces, todo lo que consideramos justo está sujeto al poder. Entonces lo podemos ver claramente en el poder, la justicia, o lo podemos ver en la política, en la compra de voluntades, que si uno no es de un partido político no tiene trabajo, le sacan el trabajo. Las religiones, cuánta cantidad de religiones hay en el planeta hablando de Dios, y están todas divididas. Ese discernimiento que el hombre tiene a través de los poderes está sujeto a esa forma de pensar. Convierte al hombre en prepotente, lo convierte en más sabio que el sabio, porque tiene todos los conocimientos, porque quienes lideran los partidos políticos tienen que tener la autoridad por sobre los demás. Entonces nunca se llega a conquistar la humildad que es una característica propia del ser y de la luz. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso se nos dijo que teníamos que purificar nuestro pensamiento, trabajar en nuestro interior, enderezar la senda. Y esa forma de pensamiento que la humanidad hoy posee, es la que ha hecho dudar de su propia fuerza interior. Esa forma de pensamiento es la que ha dejado permanentemente a la humanidad en duda, y que la duda quebranta el espíritu. Si no logramos quitarnos la duda, perdemos la capacidad de poder desarrollar nuestras mentes. Y también Gabriel nos advirtió en su manifiesto: y para este tiempo se le cerró el círculo. Él lo sabe, y en su desesperado intento por sobrevivir, lleva al mundo y sus moradores a una gran contienda final, juntamente con sus abanderados, que son pueblos y tribus enteras de su orden Sión,
que en su afán de dominio no es más que una desenfrenada carrera a su propia destrucción. Este pensamiento, signo sistematizado como verdad por Satanás en vosotros, lo implantó para quitar de vosotros el símbolo codificado. Y es así como sistemáticamente han corrompido el pensamiento del hombre, y que ese símbolo codificado está en la conciencia, el pensamiento original que ahora debéis tener para enfrentar todo el plan infernal. Vosotros pensáis en imágenes, ellas os dan el reflejo del pensamiento del mundo que poseéis, pues no tenéis en más que basaros, porque hasta ahora desconocíais las imágenes del espíritu y la inteligencia o conciencia suprema. Deteneos por un instante solo a observar al unicornio levantado. Aquí es donde entra el conocimiento aplicado en nosotros. Un pensamiento conectado a la luz y levantado. Recobrar la dignidad. Recobrar la fuerza y el poderío interior de que somos hijos de la luz, que tenemos esa estirpe espiritual, que así como Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel nos entregaron hasta aquí, contenemos los mecanismos espirituales para poder desarrollar esas mismas capacidades que ellos, porque todos los hombres universales contenemos esa fuerza. Por eso podemos decodificar el símbolo de este corcel. Y también podemos identificar a la bestia opositora al gran plan cósmico, y que a través de las actas también nos lo ha hecho saber, como es el acta 3 de los protocolos, y dice: hemos llevado a todas las naciones de decepción en decepción, de manera que casi prefieran abandonarnos con tal de atacar al rey déspota nacido de la sangre de Sión, preparado para el mundo entero. Ellos están buscando coronar este rey déspota, y que también es una forma de pensar, es un pensamiento que se replica en los hombres. Entonces Daniel, a través de la inteligencia y la interpretación, pudo conectarse al Dios vivo e interpretar claramente el símbolo con esa inteligencia que es viva. Y Lucas 21 también nos enseña un poco sobre esto, y dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Daniel, a través de la inteligencia, pudo interpretar el símbolo que Jesús nos entregó, que es la fuerza crística, y que el hombre contiene al Cristo, y que todo eso iba a ser entendido en el final de los tiempos. Entonces tenemos al Cristo en el corazón, la fuerza del pensamiento perfecto que contiene toda la sabiduría de las leyes universales, cifradas en símbolos que el mensaje de todas las profecías nos han entregado. Y Mateo nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ese Hijo de Hombre viene con el Padre y los ángeles. Ese Hijo de Hombre es el hombre que se levanta, que reconoce al engaño, que identifica claramente el engaño, que se conecta a su esencia
inmortal, que recobra esa eternidad. Entonces ahí empieza a haber un nuevo hombre. Un hombre que ya no se rige por las leyes del mundo, sino que se rige por leyes universales. Comprende la importancia de cultivar pensamientos de luz, cuidar los sentidos, alimentarse de las imágenes reales, de la vida, de lo que nos entrega la naturaleza, de cómo aprendemos, de lo que se nos presenta en la vida. Entonces nos volvemos intérpretes. Y es ahí donde nace ese nuevo hombre, el nuevo hombre de la Reina del Sur, un nuevo hombre con una mente nueva, una mente cristificada, una mente con pensamientos perfectos, con pensamientos cada vez más perfectos, porque es importante entender que estamos en un camino de transición, de trascender, de poder quitarnos los errores. Entonces es un camino de ascenso. Entonces, teniendo una mente nueva que comprenda y entienda las leyes universales y espirituales, podemos entender claramente las enseñanzas de Juan el Preparador, cuando él llamaba arrepentimiento, cuando llamaba a enderezar la senda, cuando él a través de sus palabras y enseñanzas decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y también anunciaba la llegada de Cristo. Preparó el camino para esa llegada, para esa mente perfecta en nosotros, a través del bautismo. Él bautizaba en agua. Él bautizaba en agua. Las encarnaciones. O sea, a lo largo del tiempo la fuerza de Juan fue preparando al hombre para que en su tiempo ese fuego se encienda en el corazón y que él bautizara a ese espíritu a través del pensamiento original, que está codificado en el alma. O sea, recobrar la conciencia, la inteligencia, que podamos discernir, que podamos vivir tomando decisiones inteligentes, entendiendo de que hay leyes universales que debemos de respetar. Es ahí donde se habla de la fruta madura, de quienes conquistan esa inteligencia y esa interpretación de las escrituras, reciben la fuerza del perdón, del arrepentimiento, de la humildad y la disposición al cambio, la fuerza de Juan, qué importante, para poder contener al Cristo, que es cuando damos esa fruta madura. Y que la profecía al país del norte y del sur nos enseña: la hora fue señalada, el tiempo fue medido, el tiempo ha llegado. Mi voz llega a las criaturas que buscan lo bueno. Mis palabras filo de espada son. Para unos tienen vida eterna, para otros son la voz de la muerte. Entendedme pues bien. Entonces ahí es donde viene la llegada de los conocimientos, para que nosotros podamos contener esa nueva doctrina y poder hacernos uno con la mente de Dios, dejando atrás todos los conocimientos de Satanás, todo ese plan infernal, para unirnos a la interpretación del conocimiento, que es un plan para la supervivencia eterna. Hasta aquí hemos llegado con el manifiesto de Uriel, y en una próxima entrega Claudia nos va a estar compartiendo sobre los 4 seres vivientes, nuestra inteligencia genética original de hombres universales. Hasta la próxima y que se encuentren muy bien.